Muy buenas. Buenas a todos, gente. Vale. Vale. Ghost. Pero vamos a repetir el directo de ayer. No me gustó cómo quedó el análisis del artículo. Un poco de iluminación aquí, por favor. Así que vamos a repetir el artículo que hicimos ayer. Ahora cuando acabe la canción, veamos. Vale. Dicho lo cual, vamos a intentar hacerlo ameno y un poquito más suelto, porque ayer la verdad que está un poquito espeso y no puede ser. Vamos a hacer el artículo en condiciones, que sea media hora de análisis como mucho, 20 minutos, media hora. Chapo stream y vuelvo a abrir porque estaremos jugando a otras cositas. Si te interesa también lo de los juegos y no solamente lo de la fisioterapia, ya está en mis redes sociales. Lo dicho, vamos a ir con un artículo. Son 9 páginas, que son 8 más bibliografía. Tampoco es un artículo muy extenso, pero sí que viene bastante bien detallado. No viene con muchísimas referencias, son 21. En cuanto al artículo como tal, voy a hacer un pelín más grande. Ahí. Son autores americanos, todos son Mike Kim, Mirvi Illa, Charlene Teffy, William Middleton, Georgia Stubbs, Karen Stiger-May, Ken Yamaguchi y J.D. Kinner. ¿Vale? Investigación realizada por el Departamento de Cirugía Ortopédica de la Universidad de Washington de Medicina San Luis, Missouri. Así que vamos a darle un poquito al resumen, que la verdad que nos va a dar bastantes pistas de lo que va a ser la revisión. El background que hay es que se ha teorizado, o la bibliografía más actual nos muestra que las lesiones del manguito de rotador estaba siempre implicado el supraespinoso, que es donde se iniciaba la lesión, o sea, la parte anterior, y esta se propagaba hacia posterior. Entonces, el propósito de este estudio es para ver exactamente e intentar determinar dónde se localiza esa degeneración y hacia dónde va. Es decir, la bibliografía clásica nos dice que es el supra en la porción anterior y que va hacia atrás, pero se va a localizar en diferentes personas de diferentes rangos de edad los hombros, con una serie de características para diferenciar criterios de inclusión y de exclusión, para determinar si es verdad esta teoría o no. Antes que nada, voy a buscar una palabra que ayer no lo hice y queda feo. Vale. Y es thick, que es espesor o grosor, aunque lo traducía como anchura, pero bueno, que puede valer también como... Nos puede valer también thickness, es eso, como anchura, grosor, ¿de acuerdo? Entonces, para este estudio se realizaron ultrasonogramas en 360 hombros. No tiene por qué ser siempre 2 por persona, luego veremos por qué. Con a Full Thickness Rotator Cuff Tear. Vamos por partes. Full Thickness es como rotura total o engrosamiento total. Tear es desgarro y Rotator Cuff es manguito rotador. O sea, rotura total o lesión total, o engrosamiento parcial o rotura parcial, perdón, engrosamiento parcial del manguito rotador. Curioso, porque aquí nos ponen 360 y 272 en número y 88 nos lo ponen con letra. Cositas que tienen los estadounidenses. No soy yo quien, bueno, sí, para meterme con ello, pero bueno. De 360 hombros, lesión total, me gusta el nombre, lesión total 272, lesión parcial 88.
Esta muestra total se obtuvo para medir width, es la anchura, and length, que es longitud, del desgarro y la distancia de estas al tendón anterior desde el tendón anterior del bíceps al margen anterior del desgarro, ¿vale? Para ver si exactamente es el supraespinoso donde se origina y va hacia atrás o tenemos que empezar a plantearnos otras cositas, ¿ok? Los desgarros se agruparon desde de la base de la medida, anchura anteroposterior, y su extensión, si es parcial o si es total. Cada desgarro estaba representado numéricamente. Perdón. Ahí está. Numéricamente como una columna de números consecutivos representando la anchura del desgarro posterior del tendón del bíceps. Todos estos desgarros se representaron gráficamente y también la anchura y la localización de los desgarros entre los grupos. Frecuencias de histogramas, se usaron frecuencias de histogramas para ver los datos y determinar la representación en función de cómo habían sido los hallazgos. Los resultados, recordad que esto es el principio, no hemos visto todavía nada más, es que la edad media, con una desviación estándar de 10 años, que no está mal, de los 233 sujetos, 360 hombros en total, fue 64, es decir, estamos enfrentándonos a una población mayor. A pesar de la desviación estándar, el sujeto más joven de media tendría 54, casi 55 años, o sea que no estamos hablando de sujetos jóvenes. Estamos viendo gente, pues, que digamos que los procesos degenerativos van a primar más que procesos de osteogénesis o de tendongénesis. No sé cuál sería la palabra, pero me se entiende. La anchura y longitud media de los desgarros oscilaba de 16,3 a 17 milímetros, con una desviación estándar de 12 a 13 milímetros, es decir, que nos podemos encontrar desgarros desde los 6 hasta los 28 milímetros, ¿vale? Lo he dicho, desde unos 6 hasta unos 30 milímetros, lo que nos quiere decir, pero bueno, de media entre 16 y 17. La distancia media del tendón del bíceps a la porción anterior del desgarro era de unos 7 milímetros con un rango de 0 a 26. Los histogramas también nos mostraban una variable de localización de 15 a 16 milímetros posterior al tendón del bíceps a la más común localización de la lesión posterior del tendón. Los histogramas de los desgarros pequeños que tenían una anchura menor a 10 milímetros y roturas y engrosamientos parciales de tendón tenían una distribución similar, indicando que hay una región de unos 15 milímetros posterior al tendón del bíceps donde se localiza la iniciación de la lesión. Es decir, parece ser que no es donde indica la lesión del supraespinoso, sino que está localizado la lesión, el inicio de la lesión de este tipo de patologías, 15 milímetros posterior al tendón del bíceps. Las conclusiones que sacan en el resumen de este artículo es que la degeneración del manguito rotador, hablando de desgarros, más comúnmente está en una localización posterior, cerca de la unión o de la articulación del supraespinoso e infraespinoso. Los patrones de localización del desgarro, a través de múltiples muestras y de tamaños, sugieren que la degeneración del manguito se inicia en una región de 13 a 17 milímetros posterior al tendón del bíceps. Esto con un modelo anatómico, con un dibujo se vería mejor, pero bueno. Interesante este artículo, que es de 2010. Creo que no lo he dicho, pero el artículo este está publicado en 2010. O sea que hace 10 años de esto ya. Los hallazgos de este estudio, dice los desarrolladores del mismo. Findings of this study speak. Bueno, que habla de una localización más específica de este tipo de lesión. Así que bueno, cambiaría un poco el paradigma. ¿Vale? Aquí nos habla un poquito del resumen. También nos menta pues que ha habido un desembolso de unos $10.000 del Instituto Nacional de Salud para poder financiar todo esto, igual que en España. Dicho lo cual, bueno, que un poco lo que hemos visto al principio, que se ha teorizado de cuál es el inicio de la lesión del manguito rotador, que se puede desarrollar en el supraespinoso y que este va hacia posterior. Entonces,
esta bibliografía, pues bueno, que parece confusa, se ha intentado aislar el supraespinoso, siempre ha habido conflictos en los hallazgos, a la hora de intervenciones y demás. Entonces se propone este estudio con dos objetivos claros, que es determinar cuál es la localización más común de la degeneración de los desgarros del manguito rotador y ver cuáles son los patrones también, pues ver si se puede aglutinar en función del tamaño, del tipo de lesión, etcétera, etcétera. Para ello, los sujetos de estudio se usó ultrasonidos, o aquí, bueno, dice ultrasonogramas, de un total de 262 pacientes que habían sido revisados para este estudio a través de una revisión de la institución. Los sujetos fueron todos, bueno, hubo una preselección, sin embargo, para poder incluirlos tenían que presentar un ultrasonograma, por decirlo así, de hombro bilateral de la institución en el que se hubiera estudiado dolor unilateral, o sea, te investigo los dos, pero veo si hay uno que tiene patología, haber descubierto una lesión del manguito rotador parcial o total, un engrosamiento en hombros asintomáticos contralaterales, haber sido verificado como asintomático en uno de los hombros al inicio del estudio y no tener otra historia previa, pues puede ser de un golpe, trauma, por el tipo de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí nos marca los criterios de exclusión también, que fue tener un dolor significativo en el hombro asintomático, o sea, que no se haya determinado una rotura del manguito, pero que haya dolor. Historial de trauma o de lesión en el hombro, artropatía inflamatoria, estar pendiente de seguimiento médico por otros problemas que no tengan que ver necesariamente con el hombro, como inestabilidad o artritis, y el uso de la extremidad superior para llevar peso o tener una rotura o un engrosamiento demasiado pequeño en un hombro asintomático. ¿De acuerdo? Bueno, nos mete aquí una definición de dolor significativo que tiene que tener más de 3/10 en una escala visual analógica, un dolor considerado mayor de lo experimentado normalmente en el día a día, que necesites medicación AINE, o sea, antiinflamatorios no esteroideos, y 4, cualquier dolor que refiera de evaluación o de visita a un profesional. ¿De acuerdo? Entonces, es lo que se determinaría como criterio de exclusión en este tipo de hombros, ¿vale? Los ultrasonogramas iniciales para los síntomas, bueno, que sí que fueron revisados, llegaron, fueron estudiados, tal. Y bueno, pues otro tipo de características en relación al tendón, del bíceps, bla 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 bla. Vale, el ultrasonograma aquí nos mete una descripción de la leche de la máquina, HDI 5000, Philips, de Massachusetts, Siemens Healthcare. Bueno, la hostia, tú, el material que han usado aquí, todo primeras marcas. ¿Vale? Todo con alta frecuencia, con transductores de alta frecuencia, nos marcan aquí los hercios. A ver, esto no es que lo vaya a quitar importancia, porque a nivel técnico no es, para mí ahora mismo no es tan relevante, lo importante es el hallazgo que ha habido. Si hay algún artículo o algo en relación a esto que interese, pues bueno, lo dejéis en los comentarios o a posteriori y me lo comentáis a mí por Twitter, por Instagram, por donde queráis. ¿Vale? 4 características para los desgarros se calcularon. El width, que es la anchura, length, que es la longitud, y la distancia al tendón del bíceps desde el margen anterior del desgarro. Tier, que en inglés, los que jugamos a videojuegos, pues tier, normalmente lo tenemos conocido porque significa lágrima, pero también tiene la acepción de desgarro. Cogiendo fuerzas. ¡Au! Vale, aquí nos marca la figura 1, que va a estar un poquito más abajo. ¿Vale? Esto es imagen de ultrasonido. HH, ya lo comentamos ayer, es la cabeza del húmero. BT es el tendón del bíceps. Este espacio que queda aquí en el húmero es la corredera bicipital, respetando los dos
las dos formaciones óseas que hay en el húmero, el troquín y el troquíter, que es donde se insertan diferentes músculos y tendones de músculos, y digamos medial o más cercano a lo que es el esternón y las costillas, esta zona que aparece en negro, que en ultrasonido el negro, digamos que es más cercano a la característica de un hueso. Aquí vemos como el húmero se ve negro, sin embargo el tendón del bíceps y toda la musculatura como la que aparece aquí arriba, DT, que significa tendón del deltoides. Deltoides es el músculo que está en el hombro. El truncho este gordo, esto es el deltoides, ¿vale? Entonces, esta línea blanca que nos aparece aquí sería cuando el tendón del supra o del manguito de los rotadores tiene thickness, tiene un engrosamiento, porque ha habido una lesión por desgarro en otra zona, entonces se puede producir un engrosamiento como compensación o como cuando hay una lesión, hay un golpe, que hay un mecanismo inflamatorio de defensa del cuerpo, ¿vale? Entonces lo que han medido es al margen anterior del bíceps, de lo que es aquí BT, ha medido la distancia en milímetros, ¿vale? Vamos a leer aquí el párrafo, lo estábamos diciendo antes. Vale, se tiene aquí en cuenta la retracción del desgarro, y es paralelo o no. Todos los desgarros fueron medidos con una medida estándar digital del ultrasonido. O sea, supongo que tenga opción de captura el ultrasonido, es lo que quiere decir. Y todo ello fue guardado mediante este sistema de PACS, de Picture Archiving and Communication System, para medir con mayor precisión la localización. ¿Vale? Y luego, pues aquí la foto que hemos visto. ¿Vale? Otras dos fotos. Aquí, donde señala las flechas blancas, sigue siendo el tendón del bíceps. Las rayas en blanco sería lo que es el desgarro o la lesión. HH sigue siendo la cabeza del húmero, de aquí del hombro. Y DT, tendón del deltoides, que es el músculo del hombro, el que cubre el hueso aquí encima de la clavícula, ¿vale? Entonces aquí midiendo la distancia al tendón del bíceps, pues bueno, marcando cuáles son los puntos de medición para que en todos los hombros sean iguales, aunque la lesión sea diferente, para tener un estándar, ¿vale? Vale, aquí nos habla un poquito también de la clasificación que tuvieron en función del tamaño de los desgarros y de la clínica que presentaban los pacientes, la gente. El método estadístico, esto va a ser un poquito más complejo, para que no sea tanto lío, bueno, sí que lo voy a mencionar. Digamos que hay dos tipos de numeración para estudiar los valores, uno es cuantitativo y el otro es cualitativo. Cuantitativo tiene que ver con la cantidad, es decir, son valores numéricos o porcentajes, 0, 1 o decimales, da igual. ¿Vale? Son valores numéricos y no tienen más misterio. Y los otros son valores cualitativos, es decir, cosas como hombre, mujer, perro, gato, diferentes categorías que no se pueden clasificar en una escala numérica, ¿vale? Entonces, en función de los datos obtenidos y de la distancia, y aunque todos sean datos numéricos, pero también hay que tener en cuenta que hay lesiones parciales y lesiones totales, es decir, puedes comparar dos variables cuantitativas, dos variables de números para ver si su relación entre ella es estadísticamente relevante o se debe al azar, o si vas a comparar una variable cuantitativa de número con una variable cualitativa. Vas a ver dentro de los márgenes que hay de lesión del manguito de rotador si es parcial o total la lesión, pues en función de eso determinar cómo es el tipo de relación que va a haber entre esas variables. Entonces, en este caso, creo que eran 3 o 4 medidas las que iban a usar, que es el test de Kolmogorov-Smirnov, ¿vale? Porque es una única muestra lo que van a comparar. Otra que van a usar va a indicar la distribución gaussiana de menor a 0,05. También van a ver para este tipo de variables cualitativas el test U de Mann-Whitney. Para la correlación de variables van a utilizar el rango de correlación de Spearman. Estos tres son las medidas que van a tomar para tener en cuenta para este estudio. ¿Ok? Entonces, visto esto, bueno, aquí nos va a hacer una descripción que hay un total de 524 hombros de un total de 262 pacientes, 451 tenían un engrosamiento parcial o total,
De los 451, 360 fueron los que se tomaron para el estudio. De esos 360, 180 eran sintomáticos y 180 asintomáticos. 91 de los originales 451 se excluyeron por temas de cirugía, no poder determinar con exactitud la imagen, el tendón del bíceps no era visible por otro tipo de lesión, etcétera, etcétera. Nos vuelvo a mencionar aquí la edad media de... Uy, perdón. De los sujetos, 64 más menos 10 años, una distribución de 55% hombres, 45% mujeres, ¿vale? Bueno, datos que hemos visto ya al principio, ¿vale? Estos datos los hemos visto al principio de la media de la longitud de los desgarros, que era de 16 a 17 milímetros con su respectiva desviación estándar. Vale, 88 de los que tenían engrosamiento parcial, 58 era pequeña, 30 era medio y ninguno la tenía más ancha de 30 milímetros. La lesión, no seáis mal pensados, ¿eh? La distancia media del tendón del bíceps al margen anterior del desgarro era de 7,8 más menos 5,7 milímetros, es decir, que la media es 7,8, pero en función a los datos numéricos obtenidos, digamos que el rango va entre esos dos números, más o menos 5,7, ¿vale? De 0 a 26. Hay una correlación significativa entre el ancho y el largo de los desgarros que están full thickness, o sea, engrosados. La Rhodes-Perman con una P menor a 0,05. También una relación entre el ancho de los desgarros totales y la distancia al margen anterior del bíceps. Interesante. Y también una relación significativa entre el ancho y el largo de los engrosamientos parciales, pero no entre el ancho y la distancia del tendón del bíceps. ¿Vale? O sea que tiene que ver la anchura y longitud de las lesiones parciales en relación a la distancia que hay del tendón del bíceps, pero en este caso no la distancia. Datos numéricos. La distancia al tendón del bíceps en aquellos engrosamientos totales de desgarro, que vemos que aquí estaría pues en unos 15-16 milímetros estaría la moda y la media. Y para los parciales parecido, pero con una menor distribución. Aquí está más cercano todo. Y aquí todos los desgarros totales. Pues de la medida que se engrosan todos en 13, 14, 15 milímetros. ¿Vale? Visto aquí, bueno, más datos numéricos. Vamos a verlo un poquito en chiquito. Mira, del 12 al 13% de todos los hombros con un desgarro de engrosamiento total tenían intacto la inserción del manguito rotador a los 16-15 milímetros, respectivamente posterior al tendón del bíceps. Digamos que entonces es una lesión que está más localizada y no afecta per se a toda la musculatura que está involucrada en el manguito rotador, ¿vale? Que a pesar de la distribución las muestras eran en la imagen similares. Vale, nos habla aquí de más datos numéricos, pero que ya los hemos visto antes. Vamos a la discusión, que al final es lo que nos interesa. Entender la localización común y la iniciación de la lesión del manguito es fundamental para estar un paso por delante para entender la patogénesis y la progresión de estos desgarros. ¿Vale? Para esto, pues se ha hecho esta investigación sistemática para verlo todo un poquito más claro. ¿Vale? Entonces, ahora aquí las conclusiones, porque la discusión va a ser un poquito más larga. No sé si va a haber conclusión. No, no va a haber conclusión. Va a estar todo englobado. Mira, aquí está un poco más anatómico. Esta es la parte anterior, aquí sería el acromio, la clavícula. La parte posterior, aquí estaría la paletilla. Esta es la glena donde articula el hombro. Vale. Recomiendan tener en cuenta la posibilidad de que haya una lesión o una localización bifocal o multifocal de desgarros. ¿Vale? Sin embargo,
Vale, parece que hay evidencia que está tirando por tierra la multilocalización, ¿vale? La localización más frecuente, esto es lo que nos puede interesar un poquito más, se encuentra en el presente estudio en la unión o la inserción entre las inserciones del supra y de los tendones del infra. Es donde se podría localizar más la lesión, ¿vale? Vale. Aquí nos habla también de las limitaciones que puede tener en cuanto a metodología. No hay un seguimiento a largo plazo, sino que se ha visto con los pacientes que estaban en ese momento. ¿Vale? Que me pierdo, que me pierdo. Que me pierdo, que me pierdo. Vale, fortalezas de este estudio que se deberían estandarizar y validar de forma mediana. La morfología del manguito rotador. Parece que podría haber un método Nobel para representar el tamaño y la localización del manguito en base a lo que se ha visto en este estudio. Como conclusión, que estos hallazgos presentan y sugieren que la degeneración del manguito tiene un inicio de 13 a 17 milímetros posterior al tendón del bíceps, ¿vale? Y también se ve que esta región puede ser común como el inicio de la degeneración en los desgarros. Esta localización se ha encontrado en la unión entre el supra y el infra, ¿vale? O incluso ser puramente del infra más que del supra. Importante esto. Los resultados de este estudio se han identificado como un área potencial para futuras búsquedas y temas de, bueno, digo temas, pero bueno, en relación a anatomía. Dicho lo cual, y visto este estudio, hemos visto un estudio de 2010 en el que nos muestra cómo la evidencia a veces no es tanto como se puede pintar. Has visto un estudio que tiene 10 años y creo que está mejor analizado que el otro día. El estudio sí que está gratis, no he tenido que hacer nada con el Sci-Hub. Así que ahí está el estudio para vuestro gusto y disfrute. Esto lo dejaré subido a Twitch. No sé si lo editaré para subir a YouTube. Así que para vosotros queda corto directo y vamos a por más. Hola Silvia, aguántame un segundín que he acabado de analizar otra vez este artículo y en 5 minutos empiezo con Pokémon Iberia también, ¿vale? Chao.